Hola, buen día para todos. Entonces, como habíamos quedado, muchachos, hoy vamos a realizar este repaso. ¿Listo? Primer repaso para obviamente ese workshop número 1 que vamos a tener próximamente. ¿Cuál es la idea? Entonces, la idea es ir resolviendo obviamente las oraciones y pues analizándolas en caso tal de que haya que decir algo importante. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, una inquietud, lo que pueden hacer entonces es comunicarse conmigo y yo con mucho gusto se las responderé. ¿Ok? Bueno, entonces comencemos. Aquí tenemos el repaso, Review for Workshop Number 1. Y en la primera serie de oraciones lo que tenemos que hacer es colocar en cada espacio, obviamente, pues la palabra correspondiente. Es decir, en este primer espacio que tenemos acá, perdón, acá, iría la palabra tío, pero obviamente en inglés. Y en este otro espacio iría la palabra ellos en inglés. Hay que tener en cuenta que cuando se utilizan pronombres que si son subjetivos van a ir antes del verbo y que si son objetivos van a estar después y pues que se usa, pues ya saben, obviamente en las oraciones, ya sea subjetivos, objetivos. Entonces pilas con cuál es el que van a colocar ahí. Entonces vamos a comenzar, listo. Aquí dice my words with. Entonces empecemos. Tío. Tío en inglés pues sería uncle. Listo, entonces my uncle works. Hagamos una pequeña corrección aquí. My uncle works with y finalmente ellos. ¿Cómo se dice ellos cuando se encuentra después del verbo? Miren que está después de trabajar, se dice them. ¿Listo? La frase nos quedaría my uncle works with them. Continuemos con la segunda oración. Dice ella. Antes del verbo, ella siempre se dice she. She wants to be with él. ¿Cómo se dice él después del verbo? Him. She wants to be with him. Vamos a continuar con la siguiente oración. Tenemos acá ella y ella. Entonces, pilas. Ella antes del verbo es she y ella después del verbo sería her. ¿Listo? Entonces aquí tenemos she brings her. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar aquí con la número 4. Tenemos ellos, nosotros. Entonces podríamos poner aquí ellos antes del verbo, es they. Y pues obviamente ellos, perdón, nosotros después de lo que sería el verbo, se dice us. Entonces quedaría they love us. Ok, they love us o they love us. Bueno, continuando tenemos tía. Como ya saben, tía sería aunt. Y la palabra ella, de nuevo, después del verbo, se dice her. Entonces, my aunt is visiting her. O my aunt is visiting her. Bueno, aquí entre paréntesis ya tenemos tres palabras, ¿sí? Que sería estudiantes, tablero y tiza. Entonces, comencemos. Recuerden, la primera palabra va en el primer espacio y así sucesivamente. Entonces, estudiantes, todos tienen que tener eso, students, plural, porque dice estudiantes, mucho cuidado, que no puede ser el singular. Student es uno solo, estudiante. Si allá dice estudiantes, entonces usted coloca el plural, students, que lo estudiamos ya, obviamente, en una lección. Tablero, pues tablero podemos decir green board, podemos decir blackboard, no hay problema, o podemos utilizar la palabra corta, que solamente sería board. ¿Listo? Y tiza, esta está en las palabras del vocabulario, en página 4, hay que estudiar ese vocabulario, entonces sería chalk. Entonces la frase nos quedaría, the students write on the board with white chalk. Bueno, continuando, tenemos la oración número 7, la última de este tipo. Dice cuchillos y pañuelos. Miren que ahí nos están evaluando también el plural, cuchillos. Entonces, cuchillos lo vimos en la lección. Cuchillo es knife, ¿cierto? Pero como dice cuchillos, entonces hacemos el cambio. V, agregamos S, knives. ¿Listo? Entonces sería the knives and the pañuelos. También lo aprendimos en la lección del plural. Entonces, handkerchiefs. Es uno irregular. En este caso no vamos a cambiar la F por una V. Esta es una excepción. Recuerde que con las excepciones normalmente lo que se hace es, en este caso muchachos, es colocar una S. ¿Listo? O sea, aplicar la regla general.
Entonces quedaría the knives and the handkerchiefs are for the experiment. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está ya la primera serie de oraciones. Sencillo. Ahora, a partir de este punto, el punto 8, entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que, obviamente, pues hay más oraciones, pero aquí ya va a ser traducción. O sea, que hay que traducir literalmente utilizando el conocimiento que hemos aprendido a través de las lecciones. Bueno, entonces dice, aquí dice, nosotros la llamamos todos los días. La pregunta es, ¿la llamamos a quién? Obviamente ahí entre paréntesis coloqué a ella. Ustedes en este primer workshop no van a encontrar esa ayuda, tienen que hacer el proceso de pensamiento, es pensar ahí, bueno, ¿a quién llamamos? A ella, obviamente, ¿cierto? Entonces sería, esta frase nos quedaría por lo tanto de la siguiente manera, nos quedaría we call, ¿cierto? We call, aquí pueden empezar con mayúscula y seguir pues normal, ¿listo? Así también lo pueden hacer en el workshop. We call every day, que ya hemos, pero no esperen, nos falta a quién llamamos, listo, ¿a quién llamamos? Nosotros la llamamos a ella, entonces ¿dónde se coloca ella? Profe, ¿lo coloco al final? No, recuerden que va, la oración, la estructura de una oración era sujeto we, verbo call, y después sigue el complemento, y dentro del complemento está el objeto, es decir, justo después del verbo vamos a encontrar al objeto. Entonces digamos, we call her, ahí sí, ahí ya nos quedó bien. We call her every day. Listo. Bueno, continuando, la 9 dice, ella me espera, ¿cierto? Ella me espera en el colegio, entonces sería, espera a alguien, a mí en este caso, entonces sería she, esperen aquí, mayúscula inicial, normal, como lo hacemos en español. Entonces digamos, she waits for me. Espera, ¿cierto? ¿Dónde me espera? En el colegio. In the school. She waits for me in that school. Listo. Entonces ahí nos está quedando la oración. She waits for me in the school. Vamos a continuar con la 10. Dice la 10, mi suegra es bonita. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Las palabras del vocabulario, ¿cierto? Miren que estamos trabajando con escuela o colegio. Listo, entonces mucho cuidado. Es de suegra, todos lo estudiamos, entonces suegra se dice, en este caso, mother-in-law. Entonces copiaríamos lo siguiente. My, mayúscula inicial, obviamente, porque estamos iniciando la oración, mother-in-law. No hice los guiones, no hice los guiones. Ahí son los puntos. Guión, perdón, guión. Entonces, my mother-in-law, continuamos, is pretty. Listo. My mother-in-law is pretty. Bueno, profe, no quiero colocar los guiones. Bueno, no colocar los guiones no implica que la palabra esté mala, pero realmente mother-in-law en esa palabra se utiliza y en todas esas que tienen en la página de vocabulario. La que tenga guión, tienen que colocarla con guión. Listo. Sin embargo, creo que en este workshop y en los posteriores está la posibilidad de colocar la palabra sin guiones. Es decir, que si usted coloca mother así, in-law, así estaría también bien. El sistema se lo vale. ¿Listo? Lo que no puede colocar es en una guión y en la otra no. Por ejemplo, así. ¿Qué pasa? El sistema no reconoce esta respuesta. Entonces, por lo tanto, se la va a poner como inválida. ¿Listo? Yo voy a colocar los guiones. Ya estoy pues acostumbrado a hacerlo, entonces lo voy a colocar. Sigamos, 11 dice, mis padres son muy alegres. Entonces, de nuevo, página de vocabulario. Mis padres, my parents are muy alegres. ¿Cómo se dice muy? Very. ¿Sí? Y podemos poner, al estar alegre, lo mismo que estar feliz. Very happy. My parents are very happy. Entonces aquí la M mayúscula, obviamente, porque estamos iniciando oración. ¿Listo? Voy a cambiarle el color a esto mejor. Listo, para que quede así muy, que se diferencie un poquito. Ahí y aquí que no quiere dar, ahí ya. Listo. Continuemos. Dice, estas noticias son tristes. Entonces aquí tenemos que recordar
lo que decía la lección número 5 sobre gente y noticias, people and news. Decía que noticias es una palabra que pues traduce, pues, que news, perdón, es una palabra que traduce noticias, pero que al hacer la traducción lo mejor es asociarla con información, para recordar que noticias siempre es plural. ¿Listo? Entonces, noticias va a utilizar todo lo que tenga que ver con noticias siempre singular, perdón. Entonces, noticias siempre va a utilizar todo lo que tenga que ver con el singular. ¿Listo? Repito, ahorita me equivoqué. Bueno, entonces dice, estas noticias. Entonces empezamos. Estas, se dice this. ¿Listo? Recuerden que hay otro video sobre los demostrativos. Ahí les enseño cómo utilizar el this, el that, el these y el those. Listo, es muy interesante. Yo recomendaría que lo observaran. ¿Por qué? Porque eso nos va a caer en el workshop. Entonces, se requiere pues que se entienda. Entonces, this news, listo, is singular, todo singular, sad. Ahí nos queda ya la oración. This news is sad. Bueno, continuando, aquí tenemos mi pariente más cercano es muy feo. Les hablaba yo o les decía que mi pariente más cercano es como el acudiente. Entonces, y está en la página de vocabulario número 3. Entonces, continuemos, diría my next of kin. ¿Listo? Esta palabra no tiene guiones. My next of kin is very, de nuevo, muy ugly. Ugly. My next of kin is very ugly. Ugly. Esa es la pronunciación, ¿listo? My next of kin is very ugly. Bueno, vamos a acomodarnos aquí un poco. Listo. Continuemos. Dice, espero que ellos me entiendan. Entonces aquí el verbo esperar nuevamente, que tenemos 4 formas. Aquí yo lo veo más como un anhelo, una esperanza, ¿cierto? Es como mi anhelo, mi esperanza, mi, digámoslo, ilusión, ¿sí? Espero que ellos me entiendan. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer aquí? Utilizar la forma correspondiente del verbo esperar que transmita ese mensaje, esperanza, anhelo, ilusión. ¿Cuál es? Hope. Entonces yo empezaría, I hope. Hay que poner siempre un sujeto, listo, a no ser de que sea una frase imperativa que la vimos en uno de los ejemplos. Entonces, I hope, y ahora sí, ¿qué? Ese que puede ser that, o es that, perdón. Pero si usted quiere, lo puede omitir, ¿sí? No hay ningún problema. O lo deja. Entonces, omitámoslo. Listo. Vamos a omitirlo porque ellos normalmente omiten ese dato. Entonces sería I hope. ¿Quiénes? Ellos. They understand. ¿A quién? A mí. I hope they understand me. Algunos pueden decir, profe, pero es que después del verbo va un pronombre objetivo y pues tienen razón. Pero ojo, aquí lo que hay realmente son 2 frases. La primera va hasta I hope. Ya, sujeto, verbo, no hay más. Ahí termina la frase. Cuando yo digo que, ahí estoy empezando una nueva frase. Entonces, esa nueva frase empieza con sujeto they, verbo understand y finalmente complemento me. Entonces, ahí hay 2 frases en sí. Ahora, si quiere ver que hay 2 frases, pues colóquele el that. El that separa frases. I hope, una frase. They understand me, otra frase. ¿Listo? Entonces, ya saben, si quieren lo utilizan. Si quieren, lo quitan. Vamos a quitarlo nosotros. Listo. Continuemos. Dice acá, yo tengo los fósforos y ella tiene las hojas. Entonces aquí nos están evaluando el plural de los sustantivos. La lección número 3, a 3, por ahí se ve el 3, 3. Y en este caso son, si se fijan, son ejemplos que estudiamos en esa lección. Entonces por eso hay que estudiar los ejemplos, las tareas, el vocabulario que se le da y las expresiones de los vocabularios. ¿Listo? Entonces empecemos, dice, yo tengo, pues yo tengo sería I have, ¿cierto? Entonces, I have the matches. Recuerden que fósforo es match, pero como hay que pluralizar, si termina en CH, le agregamos S y pronunciamos separado, matches, the matches. And she has the hojas. Si yo digo hoja, hoja solita es leaf. Termina en F y ya sabemos qué hay que hacer con las de la F. Cambiarlas por una V y agregar S. Entonces quedaría I have the matches and she has the leaves. Bueno, vamos a continuar con la 16. Miren cómo hemos avanzado. Recuerden pues que la idea es que ustedes
estén mirando y haciendo esa comparación con las oraciones que realizaron. ¿Listo? Tomando nota de todo aquello que se dice adicional. Escuchamos noticias malas todos los días. Otra vez gente y noticias. Aquí noticias. Entonces, escuchamos. ¿Quiénes escuchamos? Nosotros. ¿Cierto? Entonces, iniciaríamos we. We listen to. Malas noticias. Entonces, bad news. Listo, en español decimos noticias malas, pero en inglés tenemos que decir la característica primero. ¿Cuál es la característica de las noticias? Que son malas, entonces bad news. Si fueran buenas, good news, interesantes, interesting news, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todos los días ya lo sabemos pronunciar, ya lo sabemos escribir, every day. Bueno, 17 dice, dice acá, ella tiene piojos grandes, de nuevo plural. Este es un plural irregular, ¿cierto? Que se construye parecido al de ratón. Entonces dice, perdón, es ella. She has. Esto es la tercera persona para tener. She has. Funciona con he, con she y con it. Entonces, she has, y acá, ¿qué tiene? Piojos grandes. ¿Cuál es la característica? Que son grandes. Entonces colocamos big. Y como son piojos, lice. Listo. She has big lice. Recuerden que lice, en este caso es el singular, y el plural sería lice. Es uno irregular de los del punto 8 de esa lección. Continuemos, ya casi vamos a terminar. Dice, los ratones negros son feos. Entonces volvemos a empezar. Aquí podemos colocar o no el artículo, ¿sí? Pues lo podemos colocar o no. Aquí digamos que son los ratones negros. Si lo vemos de manera muy general, lo omitimos. Pero si de pronto estamos viendo los ratones negros dentro del conjunto de ratones que existen, de todos los que existen con otras características, entonces hay que colocarlo. Coloquémoslo, ¿listo? Entonces sería de, a ver, yo hago aquí mayúscula, de, recuerden siempre iniciar con mayúscula. De mice, ese es el plural, no mouses, ¿listo? De mice, pero esperen que son negros. Así se me olvida, entonces sería the black. La característica va primero. The black mice are ugly. Ahí está, the black mice are ugly. Listo. Continuemos acá con la 19. Y la 19 nos dice que esa gente tiene 2 radios y 3 cuchillos. Entonces aquí se están integrando las lecciones del plural y la lección de gente y noticias, ¿sí ven? Entonces por eso hay que tener los conceptos muy claros. Empecemos, esa gente, bueno, como gente se está asociando con personas, personas es plural, entonces para decir esa, dicen those, de nuevo les recuerdo, lección de demostrativo, si quieren dominar this, that, these, those. Entonces, those people have, empezamos, 2 radios. Lo pueden escribir en número o en letra, no hay problema. 2 radios and 3. Miren, 3, la pronunciación. Miren mi lengua. 3, listo. Entonces, esa gente tiene 2 radios y 3 cuchillos. 3 y otra vez cuchillos que ya lo habíamos hecho por allá arriba. Knives, ahí está. Those people have 2 radios and 3 knives. Continuando, tenemos por aquí que ¿dónde está tu casa? Es una pregunta. ¿Dónde está su casa? Tu casa, perdón. Usted me puede decir, no, es que todavía no hemos estudiado auxiliares, todavía no hemos estudiado cómo decir dónde, cuándo, cómo, qué, etcétera, etcétera. Pero resulta que esta frase se parece mucho a una frase de la página de vocabulario. Pues por eso hay que estudiarlas. La de vocabulario dice, ¿dónde está tu escuela? Aquí es donde está tu casa. Solo cambia eso, el lugar. Entonces, lo único que hay que hacer es continuar utilizando ese formato. Entonces, diríamos, mayúscula inicial, where is your school? Where is your school? Y cerramos acá, porque si usted no coloca el signo de interrogación, el sistema no se la va a valer como buena, porque no está dentro de las opciones, una sin signo, perdón, de interrogación. ¿Cuántos amigos tienes? Nos dice la oración 21. ¿Cuántos amigos tienes? Entonces aquí empezamos, también se parece a cuántos hermanos y hermanas tienes, otra expresión del vocabulario. Entonces para decir cuántos, si usted estudió bien la página, sabe que se dice how many, ¿cierto?
de nuevo, mayúscula inicial, no lo vayan a olvidar. Entonces, how many, ahora sí, friends, hacemos esto, how many friends tienes? Do you have? How many friends do you have? Listo. Y ahí ya nos quedaría entonces la frase correcta. How many friends do you have? Continuemos. Dice por acá, mis parientes políticos están conmigo. Vuelve y juega. Páginas de vocabulario, todos los conceptos que hemos estudiado. Entonces, ahí tenemos eso. Esperen, muchachos, aquí hago eso. Ahora sí. Entonces me quedaría mis parientes. Yo digo my, ¿cierto? Perdón, así, my. Parientes políticos solamente se dice in-laws. Ya, nada más. In-laws. My in-laws are with me. Ya, miren qué fácil era esa oración. My in-laws are with me. Continuemos. Dice la oración, perdón, 23, dice que mi pariente más cercano, de nuevo, pariente más cercano, que ya pues lo habíamos estudiado por ahí. Déjenme organizar esto aquí, que se me quitó el formato que tenía. Listo. Mi pariente más cercano está aquí, entonces sería my, colorcito, listo. My next of kin. My next of kin is aquí, here. Here. My next of kin is here. Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente oración, 24. Dice que mis parientes viven en Bogotá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, utilizar lo que conocemos, ¿cierto? Entonces quedaría my, ¿cómo se dice parientes? Buena pregunta. Relatives, ¿cierto? Si usted tiene parents, bórrelo, porque es que parents es padres, papá y mamá. Entonces, my relatives live in Bogotá. My relatives live in Bogotá. Listo. Vamos a continuar entonces con la 25, la penúltima oración. Dice por aquí, mis padres estudian. Ahora sí es mis padres, entonces quedaría my parents study química y matemáticas. Entonces, página de vocabulario 4, donde aprendimos las materias. Chemistry and mathematics. Digamos math, que es la corta, la que aprendimos en la página. También se puede mathematics, pero utilicemos eso que es más común. Bueno, y finalmente la 26, sí, dice que ellos tienen dos cajas grandes. Ellos tienen dos cajas grandes, entonces comencemos. Diríamos, they have dos cajas grandes. Entonces serían dos grandes cajas. Two big boxes. Y así nos quedaría entonces el repaso para este primer workshop que van a tener en los próximos días. Igual recuerden utilizar el tiempo que tienen, utilizar bien el tiempo, estudiar es muy importante, repasar, escribir, ¿sí? Hacer ese ejercicio mental se necesita si realmente pues quieren alcanzar su objetivo, recuerden su motivación. Bueno, ha sido pues entonces un placer estar aquí pues de nuevo con ustedes. Espero que se hayan resuelto pues todas las dudas, inquietudes, corrijan y pues muchos éxitos. Que estén muy bien.